Buenas. Comenzaremos con la clase número 5 del libro de Hebreos. La escena del capítulo 5 es el sumo sacerdote. Primero, característica del sumo sacerdote. Versículo 1 al 4. Segundo, curso de Cristo a llegar a ser sumo sacerdote. Versículos 5 al 10. Tercero, creyentes jóvenes. Versículo 11 al 13. Cuarto, creyentes maduros. Versículo 14. Aquí en el capítulo 5 habló acerca de la superioridad de Cristo sobre Aarón. Comparemos. Busquemos las razones de por qué Jesucristo, el sumo sacerdote, es superior a Aarón. Por favor, marque a la izquierda Cristo. Y del lado derecho escriba Aarón. Y después primero Cristo. Honor de la personalidad. Es hombre si es hijo de Dios. Así dice en capítulo 4, versículo 14. Aarón lo levantó en medio de los hombres. Segundo, la pureza de la naturaleza. No tiene pecado. Capítulo 4, versículo 15. Aarón tiene pecado. Tercero, excelencia de rango. Sigue el rango de Melquisedec. Capítulo 5, versículo 6. Aarón es descendiente de Adán. Cuarto, levantado solemnemente. Levantado para la promesa. Salmo 110, versículo 4. Hebreos 7, versículos 20 al 21. Aarón solo fue llamado por Dios. Quinto, excelencia en sacrificio. ¿Qué significa? Que Jesús se entregó sin mancha. Capítulo 9, versículo 14. Aarón tiene defectos. Sexto, fue perfecto en su obra. Jesús satisfizo la justicia. Nos acerca al trono de la gracia. Llevó a cabo la eterna redención. Hebreos capítulo 7, versículo 11. Versículo 25. Pero Aarón es imperfecto. Luego, séptimo, la perpetuidad del cargo. Hebreos capítulo 7, versículo 24. Aarón es limitado. Si comparamos simplemente,
Jesús no tiene defectos. Es hijo de Dios. Satisfizo la justicia de Dios. Llevó a cabo la eterna redención. Es el eterno sumo sacerdote. Pero Aarón es un hombre con pecado, es descendiente de Adán, tiene defectos, es imperfecto. Por eso cada año debía entrar al lugar santísimo para entregar el sacrificio. El motivo de por qué explicó que Cristo es superior a Aarón fue porque los fieles hebreos estaban en peligro de volver del cristianismo al judaísmo por las tribulaciones y persecuciones. Examinemos acerca del carácter peculiar del cargo del sacerdocio. Aquí el cargo del sacerdote venía del rango de la línea de los levitas. Primero, recibieron respeto de parte de los hombres. Que reciba respeto por parte de los hombres significa que está en la naturaleza del hombre. También significa que fueron levantados para los hombres. Esto es hacer de papel del puente entre Dios y los hombres. El pecador no puede ir delante de Dios por sí mismo. Por eso, si el pecador trae la ofrenda, eso lo recibe el sacerdote y lo entrega a Dios. Dando algunas referencias, en el tiempo del Antiguo Testamento ese sacerdote, esa ofrenda, el que entrega esa ofrenda, estos tres simbolizan a Jesús. Jesús se hizo ofrenda y se autosacrificó. Como sacerdote entregó la ofrenda en nuestro lugar. Y como el que entrega la ofrenda se presentó ante Dios. ¿Por qué los tres simbolizan a Jesucristo? Nosotros los pecadores no podemos entregar ofrenda a Dios por sí mismos. El pecador debe morir por su propio pecado. Entonces, ¿cómo es que el pecador puede presentarse delante de Dios? Por eso levantan a un hombre entre ellos como sacerdote para ir en lugar del pecador. La segunda característica peculiar del cargo del sacerdote, realizó un cargo público. Esto significa que no hizo algo para sí mismo. Trabaja para la gloria de Dios y hace lo que Dios le pide que haga. En tercer lugar,
se presenta llevando ofrenda de sacrificio. Entrega delante de Dios sacrificio de paz, sacrificio por el pecado y de expiación. No es entrega obligado, sino con alegría, voluntariamente. Las ofrendas de sacrificio que el sacerdote trae representa el sacrificio que Jesús iba a padecer en lugar de nuestros pecados. Cuarto lugar, puede ayudar a los débiles y caídos en miserias. Jesús es débil, pero es perfecto. En capítulo 4, versículo 15 dice, si uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Si hay entre los hombres, tal vez como sacerdote, que se enoje fácilmente o se irrite, estas personas no pueden hacerse cargo de la obra de Dios. Por eso en el versículo 1, todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Que sea obra que esté en Dios es una obra para la gloria de Dios. También dice en el versículo 2 que ya que Él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por eso, si vemos en el versículo 3, por tal razón se ve obligado a ofrecer sacrificio por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Porque el hombre posee defectos y faltas, debe entregar para sí ofrenda de sacrificio. Quinta característica peculiar del cargo del sacerdocio, tiene llamado de Dios y es alguien reconocido por Él. Así lo dice en el versículo 4. Lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Si no es llamado, no puede presentarse delante de Dios. Hemos visto las 5 características peculiares del cargo del sacerdote. 1. Es tomado entre las personas. 2. Cumple un deber público. 3. Presenta delante de Dios con ofrenda de sacrificio. 4. Él también está sujeto a las debilidades. 5. Es llamado y reconocido por Dios. Los sumos sacerdotes Aarón o Melquisedec del Antiguo Testamento ellos solo ejemplifican los distintos actos y la superioridad de Jesús como sumo sacerdote. Aarón también es un modelo de Jesucristo. Melquisedec también es un modelo de Jesucristo.
Si vemos en el versículo 5, dice, tampoco Cristo. Esto significa que se hizo siguiendo la voluntad de Dios. Por eso en Salmos 2:7 dice, tú eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Que fue engendrado esta palabra explica que el cargo del sacerdote que Cristo recibió muestra que el poder de ser intermediario de Cristo viene de Dios. Y también que lo llame hijo, se está declarando como intercesor. Muestra que Jesús, que vino como intercesor, tomó la naturaleza divina. Porque Jesús es hijo de Dios, Dios levantó a Jesús como sumo sacerdote. Si vemos en el versículo 6, y en otro pasaje también dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esto lo profetizó por medio de David. Salmo 110:4. Aquí citando Salmo 110, versículo 4, en el versículo 7 dice, en los días de su vida mortal, y continúa con la explicación acerca de Jesús. También en el versículo 5 diciendo, se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, explica acerca de Cristo. Aquí se encuentra el motivo por el cual citaron el Salmo 110, versículo 4. Cristo no es sumo sacerdote por la continuidad de la orden de sacerdocio de Aarón, por ley. Lleva a pensar que hubo un sacerdote que fue antes que Aarón. Melquisedec estuvo en el tiempo de Abraham. Entre David y Abraham hay un espacio de tiempo de 1000 años. David existió 1000 años antes de que Jesús naciera. Y Abraham hace 2000 años antes que Jesús naciera. Aquí que se explique de Aarón y de Melquisedec, porque en el judaísmo consideraron a Aarón muy importante. Pero que hubo un sumo sacerdote que fue antes que Aarón. Él es Melquisedec.
Por eso Jesús no vino por la orden de Aarón. Vino a través del modelo que señalaban. Por lo tanto, Jesús tiene otra genealogía. No vino mediante la genealogía de la ley. Sino que Jesús vino siguiendo una orden totalmente diferente a vino en la orden de Melquisedec. Por eso Dios dice que tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Mostró la promesa eterna entre el Dios Padre y el Dios Hijo. El ministerio que Dios le encargó a Cristo es que lleve a cabo el cargo de sacerdocio. Por eso, entre los versículos 4 y 6, habla acerca de que Cristo es nombrado sacerdote por Dios. Y en el versículo 7, dice acerca de que se llevó con éxito el cargo de sacerdote. Versículo 7 dice, en los días de su vida mortal. Que Jesús viniera, su vida mortal, habla de que tuvo toda la debilidad del ser humano. Al que podría salvarlo de la muerte, fue escuchado por su reverente sumisión. Así cuando dice en los días de su vida mortal, está refiriendo desde su nacimiento hasta la muerte. Está refiriéndose a su tiempo de existencia en esta tierra. Durante el tiempo que permaneció en humildad, dice que Jesús ofreció oraciones y súplica con fuerte clamor y lágrimas a Dios. ¿Por qué? La opresión de la culpa del hombre no se apartaba de Cristo Jesús. Por eso Jesús ofreció oraciones y súplica con fuerte clamor y lágrimas a Dios. Jesús, el que siendo Dios se hizo hombre, entró voluntariamente bajo la maldición de la ley. Por eso la maldición de la ley le dio al cuerpo y al espíritu de Jesús mucho sufrimiento. Si vemos en Salmos 22, versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lucas 22, versículo 42, Mateo 27, versículo 46, aquí también dice, Elí, Elí, lama sabactani. Lo que podemos saber de todo esto es el tamaño del sufrimiento que Cristo padeció. Nos está enseñando acerca del gran sufrimiento que padeció. La culpa que fue imputada en Cristo
porque vino desde la mano de Dios, solo pudo ofrecer oraciones y súplica con fuerte clamor y lágrimas a Dios. Nosotros también, tomando como ejemplo a Jesús, debemos arrepentirnos del pecado y lamentarnos de ese estado. Dice en el versículo 7, al que podía salvarlo de la muerte. Aquí la muerte se refiere a la muerte de la maldición de la ley. Esta muerte como no se puede vencer con la débil naturaleza del hombre, para poder rendir un sacrificio sin defecto delante de Dios, pide ayuda a Dios. Jesús se vistió de la ayuda de Dios y fue escuchado por su reverente sumisión. Obtuvo fuerza para aguantar. Si vemos en Lucas 22, versículo 43, entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Jesús, que encarnado en un cuerpo mortal con debilidades, muerto bajo la maldición de la ley, ayudado por Dios, venció la muerte y resucitó. Aunque sea un amado hijo, si es desechado por Dios, sabe cuán grande es el pecado, cuán terrible es la ira de Dios, y por ende, cuán grande es el amor de Dios. En verdad, nosotros debíamos morir como pecador, Dios, aún enviando a su Hijo unigénito, derramó su amor a nosotros. En el versículo 8, aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Que haya aprendido a obedecer, pareciese que habría en la persona de Jesús algo que falta. Pero Jesús no tiene pecado. En otras palabras, Jesús no tenía la intención de desobedecer la ley. Obedecer significa ser sumiso a la voluntad de otra persona. Jesús, dejando su voluntad, obedeció la voluntad del Padre. Vino a esta tierra como garante de su pueblo, para llevar su responsabilidad. Por eso, como su representante, debió obedecer la ley de Dios. Como hombre aprendió a obedecer experimentándolo. Obedeciendo al Padre, aprendió a obedecer. Aprendió a obedecer en medio del sufrimiento. Obedeció hasta la muerte. Si lo decimos una vez más,
Debido a que Jesús estaba dispuesto a ir en contra de la ley, aprendió a obedecer. En representación a los pecadores vino a esta tierra como su representante. Se encarnó como hombre. Por eso así aprendió a obedecer por experiencia. El hecho de que Jesús haya aprendido a obedecer, debemos nosotros también a obedecer. Debemos obedecer a Dios hasta la muerte. En el versículo 9, y consumada su perfección. Esto no es porque Jesús presente un cambio en su personalidad. Esto es que Cristo, para cumplir con el cargo del sacerdote, por su pueblo para entregar la perfecta ofrenda de sacrificio a Dios, suplió por completo su cualidad. No es cambio de la personalidad. Es perfeccionar el cargo del sumo sacerdote por perfeccionar la obra de expiación. Consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Aquí habla de la eterna salvación. El mayor problema a resolver para los pecadores es la vida eterna. Para resolver este problema de la salvación eterna, Jesús vino a esta tierra en cuerpo mortal. Jesús, para que la ofrenda entregada a Dios sea sin defecto, ofreció oraciones y súplica con fuerte clamor y lágrimas. Y aprendió la obediencia. Se hizo un sumo sacerdote perfecto. Por eso puede ser nuestra eterna fuente de salvación. En el versículo 10, y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Después de que perfeccionó el cargo del sacerdocio, es decir, después de ser nuestro Señor de la salvación, se hizo sacerdote. Esta declaración de Dios se realizó por medio de la cruz y la resurrección. Versículo 11. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo. Tenemos mucho de qué hablar acerca de Melquisedec. Pero porque a usted lo que les entra por un oído le sale por el otro. Existen dos motivos para esta parte que dice que son duros para oír. Primero, que son fríos, perezosos, tienen prejuicios. Este prejuicio significa que emite un juicio anticipado. Todavía atrapados en su manera de pensar judaísta, que no pueden aceptar cierta parte de Jesucristo.
En Proverbios 19, versículo 24, el perezoso mete la mano en el plato, pero es incapaz de llevarse el bocado a la boca. En el tiempo de Jesús, también invitaron a muchas personas. Estaba la mesa del banquete preparado. Unos se fueron al campo, otros a probar las vacas compradas, otros a casarse, y no entraron al banquete. Es lo mismo que el perezoso mete la mano en el plato, pero es incapaz de llevarse el bocado a la boca. El banquete que Jesús preparó lo perfeccionó a través de la cruz de la redención. Tan solo participar de eso, puede comer del pan de la vida, puede tomar del agua de vida y entrar en el eterno reposo. Pero metidos en el mundo, por ser perezosos, no fueron delante del Señor. Por eso, si quieres seguir al Señor, hay que renunciar al mundo. Hay que entregar todo el ser completamente a las obras de Dios, meditando la palabra diligentemente, y solamente por medio de la gracia puede ir al lugar de la gracia. El segundo lugar en cuanto a la dureza de no escuchar, el motivo de que aún escuchando la palabra de Dios no crezca es porque tiene una actitud negligente al escucharla. Podemos observar aquí en el versículo 11. Aunque es difícil explicarlo. Ellos no se esforzaron para escuchar. En el versículo 12, en realidad a estas alturas, deben haber pasado unos 30 años viendo que fue después del ministerio de Jesús. También hubo muchos quienes estuvieron llamados en el Pentecostés. Una vez cuando Pedro predicó, se arrepintieron y se convirtieron 3.000 personas. Después de eso también hubo muchos que se volvieron a Jesús cuando los apóstoles evangelizaron. Por lo tanto, los fieles hebreos tampoco son tan creyentes recientes. Ya deberían ser maestros. Sin embargo, dijo que tenían que enseñarles como a niños. Esto es porque los fieles no usaron el tiempo sabiamente, que lo derrocharon. Dice en el versículo 12, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Las palabras elementales es la leche. Si tenemos una vida de fe larga, deberíamos poder comer comida sólida. Lo elemental de la palabra
significa que es la base de la fe, la verdad primaria de la Biblia. En otras palabras, significa que han dejado sus corazones en lo que son modelos, representaciones de la misma. Porque en el Antiguo Testamento todas estas instituciones eran modelos. Por ejemplo, el tabernáculo en el Antiguo Testamento el sistema institucional de sacrificio era muy estricta. Si entraba sin sangre se moría. Por eso en el altar del sacrificio derramaba la sangre, en los 2 cántaros de agua se limpiaban los miembros, encendían los candelabros, además en la mesa partía el pan de la presencia, comían del pan, encendía el incensario, atravesando la cortina. El sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. Allí en el lugar santísimo se encontraban el arca y el propiciatorio. Allí el sacerdote derramaba la sangre y se encontraba con Dios. Y así iba por el pecado de su pueblo y el suyo delante de Dios. Entonces aquí leche significan los modelos y las representaciones. Pero la comida sólida señala el cargo de Cristo. También se refiere de la verdad espiritual de la Biblia. Los niños, sus entendimientos son inexpertos e ignorantes, son carnales. Por eso, dice que los que estaban bajo el judaísmo eran como niños. Los que son niños espirituales tienen ideas infantiles acerca de Cristo. Ahora ellos deberían usar su percepción espiritual, pero no lo estaban usando. Dice aquí que usan la percepción espiritual en el versículo 14. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Que utilice la percepción espiritual significa, con el poder obtenido, actuar en forma coherente, se puede decir que son costumbres fijos. Costumbres fijos, que serían, esto es meditar la palabra de Dios, examinar la palabra, poner en práctica por la fe la palabra. Si vemos a atletas o soldados, practican para un trabajo en forma continua. Un jugador de fútbol patea la pelota continuamente. Un jugador de básquet practica lanzar la pelota todo el tiempo. También un jugador de béisbol practica continuamente batear la pelota.
También un jugador de ping pong practica eso todo el tiempo. Por eso se hace natural para su cuerpo. De esta manera, los fieles maduros deberían meditar la palabra de Dios regularmente, examinándolo y poniéndolo en práctica. De tal manera que eso se convierta parte de uno, costumbre. Por lo tanto, que los fieles hebreos permanezcan como niños todavía, no acercaron a Dios, ni lo pudieron seguirle. No discernieron la voluntad de Dios. Aquí en el versículo 13 dice, inexperto en el mensaje de la justicia. Dice aquí que experimentaron, nuestro corazón desea a Dios. También cree y le sigue en la verdad del Evangelio, felicidad, las ventajas beneficiosas, es percibir espiritualmente y gozar de eso. En otras palabras, creyendo en la promesa, reconocer la grandeza de aquel que se debe creer. Una persona madura es una persona así. En el conocimiento acerca del misterio del Evangelio de Cristo, amplía la mente para la comprensión. Ese corazón está estable. Estas personas son espirituales. Aquí el mensaje de justicia es el Evangelio. A través del Evangelio, conocen correctamente a Jesús. Y reconoce que es el más honroso. Ahora no es seguir los modelos, sino a Jesús, quien es la esencia. Una vez más decimos que un principiante en la palabra es solamente una verdad primaria de la Biblia. Como dijimos anteriormente, a través de varios modelos del tabernáculo, nos enseñó una parte primaria de la verdad. En el altar de sacrificio matan al animal y derraman la sangre. ¿Cuál es la parte primaria de esta verdad? Que aun para el perdón del pecado humano se debe derramar sangre. Pero eso solamente es un modelo. Pero para que nuestra alma pueda ser perdonado para siempre, no es suficiente con la sangre de un animal. Solamente por la sangre de Jesucristo, que es representada con el sacrificio del animal, se puede recibir el perdón del pecado. Es deseo de que los fieles hebreos, dejando de ser principiantes en la palabra,
crean correctamente en Jesús y sigan al Señor sin importar cuáles sean sus dificultades. Es desear eso. Los fieles debemos usar la percepción espiritual y discernir muy bien. Y al salir aprobado de las pruebas, sea cual fuese las pruebas, debemos seguir hasta el final al Señor. Concluimos con la clase número 5 de Hebreos. Hasta luego.